nuestro, ¿ya? Entonces, haciendo esa aclaración, nos vamos al capítulo 3 del libro de Hechos, ¿ya? Quiero compartir con ustedes, una presentación. Yo la uso un poco, la presentación, para que también tengamos la oportunidad no solamente de escuchar o leer, sino también eh, eh, tener la posibilidad de que tengamos, usted me avisa, mi hermano Julito, cuando se vea la pantalla completa, por favor. Ok. Hermano Voy Miguel, a se escucha compartir. muy bajito. ¿Se escucha bajito? Sí, Bueno, por lo menos yo te escucho bien. Pero quizá mi hermana Sonia puede subir su volumen Sonita, a lo mejor hay que subir su volumen. de su celo. Yo escucho bien. Ya. Ahí mi hermana Sonia va a Mano, Sí. bendiga, yo lo escucho lejos, lejos. Por favor, Muy lejos, échenle sí. más carbón a la cosa. ¿Todos me escuchan variado o me escuchan lejos? Lejos, hermano, lejos. ahora sí, escuché bien. No, por lo Yo menos creo que hermano David tiene que subir su volumen. muy bien, Marilyn también. Mi hermano Miguel se ve bien pantalla completa. ¿Eh? Ya, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con el capítulo 3, en el nombre del Señor, quiero tomar una introducción para que pongamos en contexto el libro, ¿ya? Lo primero, esto viene de un mandato. ¿Ah? El mandato está en Mateo 28, lo sabemos ya de memoria. Hay dos elementos que debemos nosotros destacar, que no está dentro de las opciones, sino que está dentro de los mandatos de nuestro Señor. Acuérdense que aquí está justo en la ascensión de nuestro Señor y se le aparece a sus discípulos y les da el poder a través del tiempo para todo el mundo. ¿Ah? Entonces ahí está marcado en rojo el Evangelio y está marcado en rojo la edificación. ¿Ya? Eso tiene que hacerse como mandato. Ahora, llevando este tema al tema propio de Lucas, en Lucas capítulo 24, entre los versículos 40 y 53 dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase, y ahí está destacado, predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí hay un tema clave. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí nos hace testigos a nosotros de lo que viene, ¿ya? Y un capítulo clave y un versículo clave es Hechos capítulo 1, versículo 8, que nuestro hermano Julio, tú fuiste el primero. Sí, correcto. Ya. Nuestro hermano Julio nos ayudó con este capítulo, en donde aquí en el contexto es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que está detallándolo Lucas, que está dirigiéndose a Teófilo, le está dando como toda esta ilustración de lo que pasó en el Evangelio en el Evangelio de nuestro Señor, en el Evangelio de Lucas, que él describe cómo fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y también en lo que ocurrió posterior a su muerte. Entonces, el versículo 8 del capítulo 1 es clave.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? No estamos en Jerusalén, tampoco estamos en Judea, y menos estamos en Samaria, que son lugares del Medio Oriente que hoy día existen, sino que nosotros estamos casi al último de la tierra. Y el Evangelio se ha cumplido y el poder de nuestro Señor Jesucristo ha estado con nosotros a través del Espíritu Santo. Eso ya se confirma, ¿ya? Entonces, si lo vemos expresado, ahí está nuestro mapa mundi. Esto nació en Jerusalén. En el capítulo 1 habla de eso, capítulo 1, versículo 7. Luego se fue a Judea y Samaria. Lo vamos a ver en el capítulo 8. Entre los capítulos 8 al 12 vamos a ver eso. Y luego, después que se fueron a Judea y Samaria, se va a ver en lo último de la tierra, cuando estemos en el capítulo 13 al 28. Ahí vamos a ver en esos capítulos cómo se expandió todo esto. Entonces, no olvidemos el capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es la expansión del Evangelio, ¿ya? Y versículo 4 del capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esa es la verdadera misión que nos corresponde a nosotros como cristianos, ¿ya? Si lo llevamos a esto mismo, en forma gráfica, usted, dentro de su hogar, está en Jerusalén. Por lo tanto, está predicando a Jerusalén, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a lo más cercano que tiene usted en Jerusalén. Luego puede usted ir a Judea y Samaria, que serían a lo mejor sus vecinos, a lo mejor sus compañeros de trabajo, alguien que usted conoce, pero no tiene una relación directa. Y luego podría ir a cualquier persona que usted puede predicarle el Evangelio. Al señor del almacén, donde compra el pan todos los días, que no es vecino suyo, sino que está lejos. A alguien que usted se sentó con él en la micro, a alguien que usted está conversando en el metro, a alguien que le preguntó qué es lo que es la Iglesia de Cristo, qué significa ser cristiano. Entonces, de manera práctica, como siempre estamos hablando y siempre estamos recibiendo esa pregunta, ¿a quién estamos predicando? Según el mandato de Mateo capítulo 28, que nos dijo que vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo nos encomienda una misión y el Espíritu Santo nos acompaña, y nos acompaña no en un momento, nos acompaña a través del tiempo. Acuérdense que lo que decía nuestro hermano Julio en su primera introducción, esto fue escrito por Lucas, fueron escritas cartas, y las cartas tienen el objetivo de traspasarse de generación en generación para que las comunidades entiendan lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Ahora, esto fue, o se cree que fue escrito entre los años 61 y 65 de esta era después de Cristo, ¿ya? Y abarcó aproximadamente unos 29 años, desde el año 33, que se supone que murió nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 62, que fue Pablo preso en Roma. ¿Ah? Esas son las cosas que ocurrieron. Un trayecto de 30 años en los cuales describe Lucas en forma muy detallada qué se hizo una vez que estuvo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y dejó encaminado el Evangelio para que se predicara en todo el mundo. Y eso, hermanos, no terminó con el encarcelamiento de nuestro hermano Pablo. Estamos en el año 2022. Hay más de 2000 años en que esto
que no era cosa de hombre, sino que cosas de nuestro Señor Jesucristo y del Señor Santísimo y el Espíritu Santo, se ha mantenido y se va a mantener hasta los finales de siglos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando hoy día? Es que el Evangelio no es algo que podamos estar diciendo que es algo que a alguien se le ocurrió, sino que viene de un mandato gigantesco, una misión gigantesca, una misión amorosa con toda la dedicación que hizo nuestro Padre hacia todos nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos y tener una apertura a esta vida eterna. ¿Ya? Contextualmente fue escrito para las comunidades. Si bien es cierto, tenía una dedicación a Teófilo, no a nuestro Teófilo, pero sí también a todos nosotros. Pero las comunidades, todas, desde hace 2000 años, están leyendo estas cartas que fueron reales, que fueron y ocurrieron, y estos hechos ocurrieron y son parte de el trabajo que hicieron los primeros cristianos y que fue escrito, y cada una de las comunidades, hasta nuestras comunidades, han estado compartiendo, ¿ya? Aquí también hay un dibujito que también habla un poco de lo que ocurrió en el libro de Hechos, cómo se abarcó desde Jerusalén, Judea y Samaria, ¿ah? En el sector de lo que hoy día es Israel y el Líbano. Acá está Siria, y acá Irak, Irán y todo. Más acá está Rusia, Europa, Roma, Italia, y todo esto que se compone hoy día con Estambul, Turquía, aquí está África, etc. Y esto está desde, como les decía, desde Hechos capítulo 1 al 5 en Jerusalén, del 6 al 9 en Judea y Samaria, y luego desde el 10 en adelante hay los confines de la tierra, ¿ya? Y aquí quiero que, antes que comencemos a leer el libro, quiero mostrarles un video, a ver si me resulta. Usted me dice, Julín, si verdaderamente, bueno, ahí yo tengo el murito atrás, así que la misma fotito. No fui yo que estuvo acá, pero el que estuvo lo grabó y me parece maravilloso. Es cortito, 1 minuto, ¿eh? No voy a quitar tanto tiempo, pero nos da esa... Qué lindo estar ahí. Me gustaría estar presente en ese momento, en ese lugar, un poco entendiendo que todo lo que estamos predicando es real. Así que ahí va. Usted me dice, Julito. Estamos en uno de los lados del templo, y estos 3 arcos que se ven aquí son los arcos que se le conoce como la Puerta de la Hermosa, y es importante esto porque justo La en este Puerta lugar de la Hermosa, tengan atención estaba a un eso. hombre que no podía caminar y que lo traían sus familiares aquí para estar todos los días en el templo pidiendo dinero, ¿no? Y un día venía Pedro y Juan y le dieron algo que sí tenían. No tenían plata, no tenían oro, pero le dijeron, pero en el nombre de Cristo Jesús, a ti te digo, levántate. Y este hombre se levantó y entró en el templo. Nuestra puerta daba directamente al templo, de la puerta que se usaba de entrada principal, ¿no? Y no solamente eso, sino que entró cantando, bailando, alabando a Dios, que no solamente fue restaurado físicamente, sino espiritualmente, para poder entrar y adorar a Dios. No podía entrar, estaba a la puerta, no podía tener una relación con Dios, pero a través de ese milagro Dios le restauró por completo. Estamos en la Puerta de la Hermosa, en el templo en Jerusalén. Eso, cortito, pudimos ver. Mirado desde otro punto de vista, esta es una maquetita que hacen un poco para expresar cómo estaba el templo, ¿ya? Esta es la Puerta de la Hermosa que vamos a ver
Les voy a mostrar algunas fotitos ese es el mismo sector que hoy día podríamos estar aquí, ¿ya? Es el mismo sector, en donde esto es lo que más se muestra, ¿eh? Está dividido. Si uno ve y quisiera ver al otro lado, porque este es el lado israelita, si quiere ver al otro lado, nos damos cuenta que esta línea roja es la que está al otro lado, el piso, es esa línea roja, el piso, si lo vemos por el otro lado, pero esto es mucho más interesante porque aquí, acuérdense que este templo fue destruido por los romanos, ¿ya? Fue destruido por los romanos, entonces aquí hay vestigios de, obviamente, estos bloques que fueron destruidos, esto es fotos reales, ¿ya? Que nos damos cuenta que por el otro lado, ahí es donde está el muro de los lamentos. Mirad un poquito de lejos, la foto que les mostré recién está aquí al otro lado. Aquí hay una mezquita, se dan cuenta que hay dos religiones, los israelitas, y aquí hay una mezquita que está dividido. O sea, ahí nos damos cuenta que hoy día todavía en la parte occidental hay una contención y esa contención fue construida por Herodes, ¿ya? Aquí otra visión, ahí nos podemos dar cuenta en el mapita chiquitito, aquí está la gente, esto habitualmente, que es la parte de fondo que tengo yo, habitualmente la gente va aquí a orar, ¿ya? Hay una silla y aquí hay israelitas que van a orar, ¿ya? Entonces, ya vimos quién escribió el libro, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, ya lo describimos, y el contexto histórico en el cual estaba trabajando Lucas. Hay tres cosas súper importantes que uno puede estar en la consideración. La división, que podríamos establecer una división, qué es lo que se hizo primero, como decía el capítulo 1 y el versículo 8. Me seréis, y está refiriéndose a nosotros, me seréis ustedes, y aquí estamos todos incluidos, usted hermana, yo, todos nosotros estamos incluidos, usted hermana, usted hermano, todos estamos incluidos. La predicación fue un mandato que se nos dejó a todos nosotros, que tenemos que cumplirlo. ¿Y cuál es el contexto? Que se hizo en Jerusalén, que se hizo en Samaria y Judea, y que se está haciendo a todos los gentiles hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, hecho está bien estructurado y siguió verdaderamente el mandato en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, voy a comenzar. Voy a comenzar leyendo. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Estás mostrando tu administrador, parece. Ahí dejé de compartir. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, leamos. ¿Ya? Leamos. Estamos en el capítulo 3. Voy a usar la versión Reina Valera, que es la que más utilizamos, pero eso no impide que estemos con otras versiones. Nueva versión internacional, o Dios habla hoy, que también son muy buenas traducciones. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Esto, en el contexto judío, la hora novena era la novena hora después del amanecer. O sea, calcule usted más o menos a qué hora amanece o a qué hora amanecía, de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana a la hora novena deberían ser como las 3 de la tarde en términos de cuando estaban subiendo para oración, ¿ya? Y era traído un hombre cojo de nacimiento y a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Ah? Ahí la vimos. Ahí estaba un turista filmando. Nos damos cuenta que es
el descriptivo de lo que está ocurriendo en el libro de Hechos no es una fábula, no es algo que podamos decir que fue inventado, sino que están los lugares en donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, y más aún donde estuvieron Pedro y Juan, cumpliendo el propósito que se les encargó como discípulos, el mismo propósito que tenemos nosotros encargados, ¿ya? Y era traer un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Entonces, ¿de qué manera? Haciendo eco, como también nuestro Señor Jesucristo hacía sus acciones con el poder que dejó investido a sus discípulos, lo hacían de la misma forma. No solamente había una acción física o suplía una acción física en nuestro Señor Jesucristo. Siempre la acción también era una acción espiritual. Este hombre estaba afuera. Y no solamente estuvo afuera por efectos de que no podía caminar, sino también la restauración que estamos viendo de parte de Pedro y de Juan es una restauración completa, como lo hacía Jesús. Física, están recuperando esa manera de caminar, y espiritual, para que él pudiera verdaderamente ser partícipe de la oración y la alabanza, ¿ya? Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces aquí estamos viendo un poder que obviamente llegó a la primera línea de los discípulos para mostrar, para enfrentar, para confirmar que el Evangelio era expandido a través del mundo y que vieran todas las grandezas y la gloria de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, amén. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Entonces, cuando estemos haciendo algo, que no nos pase lo que pasa hoy día actualmente, que cada vez que vemos en una noticia a un pastor o a alguien que ha pertenecido a un grupo religioso y hace una tremenda barbaridad, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nombre de Dios es no glorificado, es insultado, vituperado, es al revés. Hoy día actualmente vemos muchos más, o se destacan muchos más ejemplos negativos de lo que podría llamarse religión, que las cosas positivas que el Señor pide que hagamos para que sea engrandecido el nombre de Él. O sea, la gloria del Señor tiene que estar presente en nuestro. Entonces, en nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, un mandato, y con todo el poder que fue investido, como vimos en la misión, en Mateo 28, y también en Lucas, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Imagínense, es como cuando nuestro Señor Jesucristo hacía ver un ciego de nacimiento. Él era una persona que no podía caminar de nacimiento. Imagínense el impacto. No es que haya tenido un accidente y se quebró una pierna o tiene un esguince en el tobillo. Aquí hay una condición que viene de nacimiento. Desconocemos cuál es la enfermedad. Podría ser incluso hasta poliomielitis, por decir algo. No, es falso lo que estoy diciendo, no dice nada, pero démonos cuenta que es algo que no tenía cuando él nació. Igual como Jesús hacía, que tomaba
barro ponía en sus ojos y podía ver un ciego. ¿Para qué? No para jactarse, no para engrandecerse, sino para que se muestre la gloria de nuestro Padre en todos nosotros. Que las grandes cosas que se hacen en este mundo tienen que ver con nuestro Padre. Y saltando, dice, versículo 8, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, cosa que no podía hacer. O a lo mejor estaba tan, por así decirlo, bajoneado, triste, que nunca lo hacía y solo se dedicaba a pedir para poder sustentarse. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y lo más importante, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce que no es Pedro, no es Juan, no es la circunstancia que ellos hicieron de milagro, sino es Dios que está actuando en ese momento con poder, con toda la gloria de él, para no solamente recuperarlo de un aspecto físico, como nos puede recuperar a cada uno de nosotros, sino nos está recuperando en un aspecto físico y espiritual. Hay una restauración física y espiritual. Con esa restauración espiritual puede él ser capaz de alabar a Dios. Con esa restauración física, él pudo estar andando y saltando. Entonces, como Jesucristo lo hacía, las dos cosas vienen juntas. Cuando pensemos en alguna ayuda a alguien, no pensemos darle una viuda, no pensemos darle un huérfano, no pensemos darle a alguien que no conoce al Señor, sino antes pensemos que si yo voy a darle algo a un huérfano, voy a llevarle un regalo a un anciano, voy a ir a un hogar de ancianos, voy a hacer algo físico, pero tengo que ir con una restauración espiritual. Si yo no llevo la palabra, tiene solamente un sentido con el cual puede o estar preparado cualquier persona en el mundo. Pero usted no es del mundo, usted es una persona especial. Si usted va a un hogar de niños, un hogar de ancianos, si está haciendo algo meritorio con alguien físicamente, le está regalando a alguien, no lleve solamente la restauración física, lleve también la restauración espiritual consigo. Así actuaba nuestro Señor Jesucristo y así debemos actuar nosotros, como actuaban los primeros discípulos, y aquí el ejemplo es Pedro y Juan. ¿Ya? Así que si lo vemos en nuestra vida, pongamos atención cuando estamos dando una moneda a alguien que estamos ayudando. La moneda se la da cualquiera. El plato de comida se lo puede dar cualquiera. Pero la gloria del Señor se la tiene que usted dar como bendición de lo que nos dejó establecido nuestro Señor Jesucristo en su ascensión. Entonces, practiquemos, si queremos verlo de ese modo, ámbito espiritual y ámbito físico, como lo hicieron los primeros cristianos. Versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, físico y espiritual. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, la que vimos recién, donde se filmó. ¿Y qué pasó? Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. ¿Por qué? Restauración física de alguien que nació así, alguien que ningún médico lo podía restaurar en ese minuto, y probablemente era un caso perdido para cualquier médico, para cualquier persona que haya querido restaurarlo. Entonces, el espanto y el asombro fue grande. ¿Eh?
versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, asombrado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Se acuerdan? La semana pasada, nuestro hermano Roberto nos hizo recordar Hechos 2:38, cuando Pedro les hablaba a los judíos en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Y los judíos respondieron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les describe que a quien crucificaron fue al Hijo de Dios. Y con ese arrepentimiento comienza el arrepentimiento a un montón de personas que deberían tomar efectivamente el Evangelio, el plan de salvación, como un plan de salvación propio, ¿ya? Entonces acá se está produciendo una circunstancia favorable. ¿Qué es lo que significa hacer un milagro, una sanación? En sí, es un instrumento que estaban utilizando los primeros discípulos. Es un instrumento. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos llamando la atención. No es bueno o no es aconsejable que uno le hable al viento. No es aconsejable que uno deje la palabra esparcida como perlas, sino que debe haber alguien que recepcione esa palabra, que podamos lograr la atención de esa persona, lograr la atención de ese grupo. ¿Qué mejor instancia que se da para hablarle a alguien más? No solamente con el objetivo de hacer esta sanación para una persona individual, para esta persona que no podía caminar, sino que aquí el objetivo es que se confirme la gloria de Dios. Y aquí tiene un grupo de personas, israelitas todos, en donde Pedro va a hacer otro discurso. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Hay un grupo de personas que se agolpó. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Primera cosa que ocurre: nos están atribuyendo ellos la gloria, que es lo que generalmente nosotros hacemos como humanos, jactándonos de cosas que no nos corresponde jactarnos, haciendo vista de algo que nosotros no somos los dueños. Lo que estaba sucediendo es una sanación espiritual y física que venía del poder de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese poder lo estaban haciendo, pero era para la gloria de Dios. Y aquí lo recalca Pedro. ¿Por qué nos miran así como personas que están haciendo algo fabuloso? Y sacando pecho y diciendo: yo lo hice y tengo esa facultad y esa facultad me permite hacer muchas otras cosas. No, esa humildad es la que debe existir en nosotros. No es nuestro poder. Estamos investidos de un poder a través de nuestro Señor Jesucristo, pero el amor, la compasión, la benignidad de nuestro Dios, de nuestro Padre, está entregando todas estas herramientas para que sean convertidas mucha más gente. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús.
primera confirmación para aquellos israelitas que no creían que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, a quien vosotros negasteis, perdón, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Entonces, los hace recordar efectivamente qué pasó con estos israelitas, que son los que están yendo al templo, que están compartiendo todas las cosas, efectivamente, que fueron copartícipes del asesinato de nuestro Señor, porque fue un asesinato, copartícipes del asesinato de nuestro Señor Jesucristo a manos de los romanos, pero a consecuencia del juicio de los israelitas. Los romanos aquí son un instrumento, no, los romanos incluso no querían hacerlo. Querían soltar a 2 bandidos que habían infringido la ley porque a Jesucristo no le habían encontrado ningún delito. Entonces, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, de parte de los romanos, es como decir, bueno, a ver, no podemos hacer nada dado que ustedes están queriendo, ustedes los mismos judíos están crucificando a un judío que no tiene culpa de nada, y a consecuencia de esto, nosotros lo vamos a tener que, por un designio del pueblo, vamos a tener que matar a este hombre que no le encontramos culpa. Eso es lo que está expresando Pedro. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, o sea, Pilato había resuelto ponerle en libertad. Por eso es que él, en definitiva, no se hace partícipe de esta muerte, sino hace partícipe a los israelitas de esta muerte. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. O sea, que en vez de que se entregara a nuestro Señor Jesucristo, entregaron a un delincuente. ¿Ya? Y matasteis al autor de la vida. Autor de la vida, autor es con mayúscula, porque es el Hijo de Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y no solamente Pedro y Juan. Usted, hermana, usted, hermano, y yo somos testigos. Porque vamos a predicar en Jerusalén, vamos a predicar en Samaria y en Judea, y vamos a ir a predicar a todo el mundo. ¿Ya? Cuando le hablemos de Jerusalén, ¿a quién le predica? Ya lo hablamos, a un círculo interno. Cuando hablamos de Samaria y Judea, a un círculo un poquito más extenso. Y cuando hablemos de el mundo de los gentiles y de todo el mundo, es un círculo un poquito más amplio. ¿Ya? Pero partamos por el inmediato. No tenemos que salir a predicar al mundo si no hemos predicado todavía en Jerusalén. ¿Ya? Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, por intermedio de este Señor grande, nuestro Señor Jesucristo, este hombre que tenía problemas para caminar desde que nació, él le ha dado completa sanidad a través de Pedro y de Juan. No por obra de Pedro y Juan, sino que a través de Pedro y Juan, con el poder que fue investido y el poder que tiene usted y cualquiera de nosotros
que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo hoy día con el Espíritu Santo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí le pega también un raspacacho, como decimos, un palito le pega a los romanos. Y vuestros gobernantes también está hablando de toda la casta judía, toda la casta fariseica, que también fue partícipe de esta confabulación y asesinato del Hijo de Dios. Y el 19 habla de lo que siempre debemos hablar, hermano, hermana, cuando usted esté delante de alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo. Usted tiene que explicarle el plan de salvación. No es particular del hermano Julio, del hermano Roberto, del hermano Carlos, del hermano Teófilo. No es particular de ellos. El Evangelio es una responsabilidad suya y mía. ¿Y por qué suya y mía? Porque usted tiene que ser el vínculo de salvación. Usted tiene que ser el vínculo que a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, usted es el instrumento que va a poder llevar a esa alma al plan de salvación. No es gracias a usted. No es usted con su poder, con su elocuencia, con su clase, con lo que usted dice, con lo que usted cree que hace, sino es el poder de nuestro Señor Jesucristo que nos dio para ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en todo el mundo. ¿Ya? Versículo 19, por favor, destáquenlo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, nos damos cuenta que el plan de salvación no es solamente bautizar personas. El plan de salvación es enseñarles a entender quién es el Señor Jesucristo, que fue la explicación de Pedro al grupo de personas que se reunieron. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la causa por la cual murió? ¿Quiénes son los responsables de por qué murió? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Somos copartícipes de esa muerte. Un copartícipe muchas veces en un asesinato tiene que pagar una pena muy similar a la que el que asesinó. Si usted es cómplice, si alguien mata a alguien y usted es un cómplice, recibe una pena muy similar a la que el hechor, incluso el hechor intelectual. El cómplice también es responsable. Entonces arrepiéntese. Y el arrepentirse es un cambio de actitud. ¿Ya? A veces somos tan duros que siendo cristianos no tenemos cambio de actitud. Y el Señor Jesucristo, al recibirlo nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, al reconocer que Él, testificar que Él es el Hijo de Dios, tenemos entrada en el reino del Padre. Y se confirma a través del bautismo, que está hecho en el nombre del Padre, Padre Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, para que una vez nosotros arrepentidos, nuestros pecados sean lavados en el agua. El simil que habla la Escritura es estar sumergidos como nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, y salir del agua como nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Ese es el simil que habla la palabra respecto a ese nuevo nacimiento. Somos renovados, somos restaurados espiritualmente. Acordémonos que Jesucristo
y los apóstoles están haciendo lo mismo que estaba haciendo Jesucristo, restaurando física y espiritualmente las personas con las cuales trabajaba. Si queremos hacer alguna obra, mostremos nuestra fe con una restauración espiritual para que también tenga el mismo efecto. Y quiero dejar hasta el versículo 19 y el 20 para después, la próxima semana, podamos continuar con la segunda parte de este libro de capítulo 3 de Hechos, ¿ya? Destacando específicamente que no fueron acallados ni Pedro ni Juan, sino todo lo contrario, siguieron trabajando. Así también Pablo, después veremos cuando Pablo es convertido, más adelante, cuando es llamado por nuestro Señor Jesucristo y empieza su ministerio, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, tenemos una gran tarea que no termina. Es una tarea que creo que la debemos tener hasta nuestra muerte. Cada uno de nosotros con nuestra responsabilidad. ¿Quién ha predicado a sus hijos? ¿Quién ha predicado a sus padres? ¿Quién ha predicado a sus esposos, esposas? Lo está haciendo en Jerusalén. Vayamos, pues, también expandiendo este anillo a quienes también pueden recibir. No es usted que se tiene que encargar de que esa persona se convierta. No es usted quien hace eso. Usted, su labor es solamente compartir el Evangelio, compartir el testimonio de cómo Jesucristo actuó en su vida y cómo lo ha cambiado hoy. Porque me dice, sí, pero no hay nadie que escuche. Esa no es la tarea que fue encargada. El Señor no le dijo en Mateo 28, asegúrese que todos escuchen y sean obedientes, ¿no? El Señor le dijo, vaya, predique, y los que entiendan sean bautizados. Y además refuerza diciendo que también les enseñemos a que guarden, o sea, edificando también a la iglesia, para que crezcamos todos, como dice Efesios, en la unidad del Espíritu y en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, dejo a mi hermano Julio para que si hay algún hermano que quiera compartir, complementar, preguntar, expresar su propia experiencia de lo que nos está ocurriendo como cristianos, bueno, adelante, por favor. Mi hermano Julio. Gracias, mi hermano. Gracias al Señor porque hemos tenido palabra de Dios, hemos tenido esta palabra en el devocional. Bueno, como usted decía, hermano Miguel, queridos hermanos, mesa abierta, podemos compartir, preguntar, aportar, porque de todos aprendemos. Así nos vamos enriqueciendo los unos a los otros. Disfrutemos de este rico alimento que es la palabra de Dios. Pueden compartir alguna aplicación, lo que ven ustedes, que lo han aprendido, hemos aprendido, hemos visto, que queremos ver cómo se mueve el Espíritu Santo en este momento. Queridos hermanos, que el Señor se glorifique en su palabra, ¿ya? Y bendiga también a nuestro hermano Miguel también, y para la próxima sesión que nos va a continuar con el capítulo 3. No tengan temor, abran su micrófono, los que quieran compartir, o levanten la manito, y se pueden hacerlo sin ningún problema. Aprovechemos este tiempo antes de cerrar este devocional. Mesa abierta, adelante.
quedaron asombrados y maravillados y atónitos como en el primer siglo en aquel momento? No, hermano. Tienen que hacerlo, abran, compartan. Mi hermano ahí va a hablar. Adelante, hermano Mario. Bien, gracias. Bueno, no se nos dice cuánto tiempo hay entre el capítulo 2 y el capítulo 3. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que se inicia la iglesia hasta el capítulo 3, versículo 1. Pero podrían haber pasado un par de semanas. Pedro y Juan hacían lo que todos los judíos tenían por costumbre, ir al templo a orar. Apagar esto porque tengo poca señal. Iban ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, como la hora novena. Y ponían incienso y la gente clamaba sus peticiones delante de Dios y había mucha gente alrededor y vemos que la oración es algo natural en la vida de los discípulos. No dice que de pronto decidieron que era necesario orar. No, eso no lo dice. Lo común era que había que ir a la hora de la oración. Y eso debía ser natural en la vida. Eso tiene que ser natural en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, nosotros no tenemos una hora determinada para orar, tenemos todo el día. Pero Pedro y Juan oraban, y es el ejemplo que vemos acá, y oraban cotidianamente. Y uno de los grandes problemas que tienen los cristianos es que fallamos en la oración. No puedo decir que un 100%, pero la mayoría. Y oramos cuando hay una gran necesidad. Pero cuando la necesidad es pequeña, no oramos. ¿Por qué? Porque la suplimos nosotros, con nuestra fuerza decimos, con eso nos basta, nosotros podemos solucionarlo. Pero cuando hay una necesidad muy grande, entonces recurren a la oración. Y Pedro y Juan no hacían eso, ellos lo hacían diariamente. Y entonces sucede lo sobrenatural. A veces queremos lo sobrenatural sin la cotidianidad. Somos como un poquito malos para orar. Somos como que a veces nosotros somos como suficientes. Nosotros podemos solucionar los problemas. Y no ponemos nuestra confianza en Dios, aunque sea algo muy pequeño, igual podemos orar a Dios. Ese es un punto que quería compartir. Gracias, mi hermano Mario. Ahí luchando con su señal, pero se escuchó. Sí, todo, sí, casi. sí. Sí, está bien. Esto nos pasa a todos, ¿no? Pero se escuchó casi todo, mi hermano. Muy bien. No sé si algo que responder, mi hermano Miguel. O seguimos esperando o escuchando a nuestros hermanos. Gracias, mi hermano Mario. Si no te siga bendiciendo por tu Sí, comentario. más bien mi hermano Mario, más que pregunta, estaba haciendo un complemento de lo que se estaba presentando. Así que muchas gracias, hermano Mario. ¿Podemos seguir complementando? Hermano Julio, usted tiene que activar su micrófono. Adelante, mi hermano Mario. Gracias, Miguel. No, mira, el otro punto que a mí me llama, que me gusta, es el capítulo 3, versículo 4, donde la escritura dice, Pedro con Juan, fijando
los ojos, le dijo, míranos. Al analizarlo, nos encontramos con tantas cosas. Mira, lo voy a explicar así. Mucha gente, ustedes lo pueden ver, se ve a diario esto en la calle, que cuando va a dar cuando va a dar una limosna o una moneda o algo a una persona, nunca le mira a los ojos. Casi nunca lo mira a los ojos, sino que se la da como que ahí está y sigue su camino, sin mirarlo. Pero aquí, analizando cómo este personaje, este cojo, cómo era su vida. Lo traían, lo trasladaban, lo colocaban en la puerta para que pidiera limosna, y esa era a su casa, y con eso se podía sustentar. Y la escritura, según el capítulo 4, versículo 22, este hombre ya tenía más de 40 años. Era un hombre que ya tenía sus años y por ende todos lo conocían. Es más, puedo asegurar que Pedro también lo conocía, ya que los judíos tenían la costumbre de ir a orar. Y él estaba ahí por muchos años pidiendo limosna. La escritura dice que era conocido por todos. Era un hombre que no podía entrar al templo por su condición de cojo. Cuando era lisiado, las personas no podían ir al templo, entrar a orar. Pero él ahí afuera podía ver cómo las otras personas podían ir. Algunos llorando, otros tristes, cómo personas salían alegres después de la oración. Él podía ver todo eso, pero él no podía hacerlo. No podía hacerlo. Como en el caso de Pedro. Pedro ya lo conocía. Y también si él era su costumbre ir a orar ahí, tiene que haberlo visto antes. Pero algo ocurre en este momento. Algo ocurre en este momento. Cuando se fijan en los ojos. Algo ven aquí en los ojos, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero nosotros no logramos ver lo que ellos se dieron al mirarse uno con otro. Esta persona debía haber conocido a Jesús. Estaba en la puerta. Jesús muchas veces aquí, muchas veces en la puerta, la hermosa. Aquí predicaba Jesús. Y más de unos 50 o 2 meses atrás, tiene que haber escuchado también cuando la gente gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Escuchaban, sabía quién era Jesús. Y en el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, con vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Ahora, ¿de quién es la fe para sanar a este hombre? La escritura no dice de quién es la fe. Puede ser la fe de Pedro, puede ser la fe de Juan, puede ser la fe del cojo, puede ser la fe de los tres, la fe que tenían en el Señor. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, si pasó por ahí, por qué no lo sanó? ¿Por qué no lo hizo? Si Él pasaba por ahí y pasaba y curaba un montón de personas de diferentes enfermedades, hacía resucitar los muertos. ¿Y por qué no los sanó? Es porque en su momento, Dios, en su momento, Él hace su obra. En su momento, cuando Él
en su soberanía, dice cuándo puede sanar una persona. Muchas veces nosotros pedimos y queremos que nos sanen al tiro, pero esta persona nació así, nació enfermo, nació cojo y toda su vida estuvo así. Esperó más de 40 años para ser sanado. Y Dios en ese momento lo sana. En ese momento. Y esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hubiera sanado antes, hubiera sido como una de las tantas personas que sanó. Sanó muchas personas, nuestro Señor. Pero fíjense que este personaje, este cojo, tiene un capítulo entero en la Biblia. ¿Se fijan en el momento que Dios escogió para sanarlo? Él tiene un capítulo entero y está aquí, en la Escritura. Está en la Biblia, escrito, un capítulo entero de él. Es porque Dios escoge el momento cuando puede hacer su salvación. Eso es lo que quería compartir. Yo quiero aportar algo sobre lo que está hablando Mario. Adelante, hermana Janet. Yo veo aquí que, bueno, Dios no, en la Biblia se nos enseña en varias partes que la sanidad no es lo vital que enseña Jesucristo. Él no nos ofrece la sanidad, Él nos ofrece la salvación. Entonces, puede haber estado enfermo, pero si esa persona no deseaba, no creía, no tenía fe, puede que haya pasado por al lado de él y no haya hecho nada. Al momento de decirle Pedro, ¿cierto? Míralo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, ahí nos enseña que no es un tema de riqueza, no es un tema de algo que pueda mejorarse físicamente, es un tema de una salvación espiritual. Entonces Dios nos enseña, que Jesucristo en varios pasajes, cuando, cierto, curó a los 10 leprosos y uno solo volvió a darle las gracias. Entonces ahí también nos enseña que, y claramente en Lucas 17:12, que él ve, ¿cierto? La fe de la persona. Esa persona que volvió a darle las gracias, que volvió a mostrarle su agradecimiento, fue salvado. Lo mismo ocurre cuando estaba las personas que estaban al lado en la cruz y le decían, ¿quién es este? ¿Qué sé yo? Lo que ha hecho. Y uno solo de ellos fue salvado en ese minuto. Entonces no es que haya sido sanado de los dolores que estaba sufriendo en la cruz, sino que fue salvada su alma junto con él. Entonces ahí eso es una de las cosas que nosotros como seres humanos, y caemos en nuestras oraciones muchas veces, repetidamente oramos por nuestras dificultades físicas de salud. Si nosotros sabemos que Dios las sabe y que Él nos las pone en nuestro camino, nosotros para lo más importante es orar por nuestras almas, porque la vida terrenal es corta, porque los sufrimientos son nuestras pruebas, pero la salvación de nuestra vida es lo que tenemos que cuidar. Y muchas veces nosotros caemos en oraciones muy largas de peticiones por nuestra salud, y en ningún momento pedimos por nuestras debilidades, por nuestra flaqueza,
por nuestras dejaciones, ¿cierto?, espirituales y por nuestra salvación, que en el fondo es lo que todos estamos tratando de lograr. Entonces, aquí nos enseña en varias partes, digamos, claramente lo que él trata de mostrar aquí, porque esa persona, ¿cierto?, que estaba ahí, al lado de una gran puerta, ¿cierto?, con toda su miseria que él tenía, tenía una fe, y que al descubrirla a ellos, se dieron cuenta de esa persona que estaba ahí por la fe que tenía. Entonces, a lo mejor lo habían visto muchos años, pero a lo mejor él se había transformado, había habido un cambio de actitud en esa persona. Entonces ahí es donde Dios actúa, donde el Espíritu Santo actúa y nos salva, nos lleva a esa parte de ese espíritu divino que Él tiene. Eso sería lo que quisiera apostar. También decir que la fe es un don divino, ¿cierto? Que nosotros debemos tratar de mantenerlo, que no se lo vaya de nuestras manos. Eso, hermanos. Gracias, hermana Janet. Siga bendiciendo junto ahí a vuestro esposo, Mario. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien más? Porque ya vamos a entrar en un himno más. Oración para cerrar este devocional que el Señor nos ha entregado hoy. Hermano, bueno, aprovechando también, damos la bienvenida ahí a nuestra hermana Pamela también ahí presente. Hola Pamela, se te bendiga. Junto ahí a su esposo Carlos Gárate. ¿Tienen algo que comentar? Igual también quiero invitar a comentar también a nuestro hermano Jorge Caño de los Andes. Hola Jorge, Dios te bendiga. También, si quieres comentar, ningún problema. Siempre yo sé que has querido ahí participar, aprovecha. Antes que venga el Señor. Adelante, puede ser Carlos, Pamela, Jorge. También. Carlos, a ver. Sí, compartir, Pamela. o sea, en realidad es compartir algo que ya mencionaron, pero que me parece muy importante, que es esto de que nuestra misión es evangelizar, y que en el fondo, y es el Señor quien convierte, porque muchas veces podemos limitarnos a pensar, pero ¿cómo voy a convertir a esta persona? Tal vez podemos limitarnos a pensar en nosotros mismos, pero no que es Dios quien está haciendo finalmente. Entonces me parece eso muy importante. También me gusta la parte en que dicen, o sea, en que Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Se lo dice al paralítico, pero en el fondo yo también lo siento como, bueno, doy lo que tengo. Entonces mi labor es evangelizar con lo que soy, con lo que tengo, cómo lo puedo decir. Y es Dios quien finalmente convierte a la persona y toca el corazón de las personas cuando Él lo quiere así. Me pareció como importante eso. Bueno, no limitarse a pensar, a tratar de nosotros hacerlos como con nuestra... Excelente, Pamela, la reflexión. En base a eso mismo, también complementando lo que decía tanto Mario como Janet, en ese mismo momento, cuando se producía esta, por así decirlo, frase que le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿ya? No expresa quien tenía la fe, expresa el poder, como lo mencionamos anteriormente, de quién, con quién y por quién lo estamos haciendo. Y como dice Pamela, estamos dejando no en nuestras manos esta acción, sino que a nosotros nos corresponde una parte de esta acción. No por la fe de cualquiera de nosotros se hacen las cosas, sino por el poder que se está imponiendo. Si vamos al capítulo 2 del mismo hecho, en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Por lo tanto, ¿qué son estas cosas? Prodigios y maravillas, señales que el Señor hace con un objetivo. No engrandecer el nombre de Pedro ni de Juan, sino que poner el verdadero énfasis en que las cosas no las hacemos nosotros somos meros instrumentos, somos somos recipientes de, a lo mejor, que nos utiliza el Señor como instrumentos, pero en este minuto no está ninguna de las características que puede presentar Pedro ni Juan, sino que está utilizando lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dio a ellos. No les dio ni plata, no les dio ni oro, pero sí les dio poder para hacer esas maravillas y prodigios con un objetivo, que llamara la atención y pudieran hablar de la gloria de Dios. Eso, un poquito complementando lo que decía Pamela y lo que se preguntaba Mario de quién era la fe. No hay poder o por lo menos en estos versículos no se dice a consecuencia de quién se hizo este milagro. Se dice que se hizo a consecuencia de nuestro Señor Jesucristo por las señales y prodigios que venían de parte de él, ya desde el capítulo 2. Gracias, Miguelito. Gracias, Pamela. Ahí, los dos corazones juntitos ahí. Bueno, vamos a escuchar el último aporte y continuamos con el cántico para entrar en una oración. Jorge, puedes hacer un aporte. Invito. Ya. Lo dejamos para la próxima, como hemos hablado. Muy bien. Bien, vamos a darle gracias al Señor también por haber tenido este devocional, haber tenido este maravilloso momento, escuchar su bendita palabra. Gracias por sus aportes, comentarios. Ahí nos hemos fortalecido aún más de lo que el Señor nos ha entregado hoy día. Gracias, Miguel. Dios te bendiga y el Señor bendiga a cada uno de los presentes también. Vamos a compartir pantalla para después pedir una oración. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Hermano Carlos, no se me escape, lo tengo mirando aquí. Si no, para que tengas una oración final, a eso me refiero. ¿Ya? También de la garganta. ¿Cómo está, hermano Julio? Sí. Usted me dice a mí que como hay dos Carlos, Perdón, Carlos Palacios, sí, Carlos Palacios lo tengo ahí bajito. Carlos, Cárate. Al final te voy a pedirte una oración después, ¿ya? Perfecto. Ahí abres el micrófono. Bien, vamos a compartir pantalla, traer el último cántico del Señor. Vamos. Aquí vamos. Bien. Alabemos al Señor. Después nuestro hermano Carlos nos va